Vamos todos a la palabra del Señor. Jueces capítulo 3, verso 31. Y leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Después de que Ahod liberó a los israelitas, otro hombre vino a salvar a Israel. Ese hombre se llamaba Samgar, hijo de Anat. Samgar mató a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Otra versión dice, con una aguijada de bueyes. Pregunta número 1 que me comencé a hacer cuando leí este texto bíblico. ¿Para qué fuimos creados? Cada vez que nosotros nos encontramos perdidos, nos hacemos esta pregunta. Otros se hacen esta pregunta. ¿Por qué yo existo? ¿Acaso tú me trajiste al mundo para que yo pasara todos estos problemas y todas estas situaciones? ¿Para eso fue que tú me trajiste al mundo? ¿Para qué fuimos creados? Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito de Dios para conmigo en esta tierra? Y estas dos preguntas vinieron a mí en el momento en que yo comencé a estudiar este versículo. Pero me marca saber que todavía hay personas que no saben cuál es su propósito, que tienen 30 y pico, 40 y pico de años, quizás un poquitito más, y todavía al día de hoy no saben por qué fueron creados ni saben cuál es el propósito de su vida. Porque el mundo nos ha engañado haciéndonos creer, ¿sabe qué? Que nosotros nacimos para estas cosas, mira, para estudiar, para tener una carrera, ir a la universidad, a la mejor universidad, conseguir un buen trabajo o convertirme en mi propio jefe y tener mi propio negocio. La sociedad me ha enseñado que yo tengo que casarme, que tengo que tener hijos, algunos 2, otros quieren tener 3. Hay otros más atrevidos que quieren tener 5 y 7. Sí, quiere tener el equipo de baloncesto y un repuesto por si acaso. La sociedad y el mundo nos ha hecho creer que nosotros tenemos que trabajar y tener un buen trabajo para lograr un buen retiro. Y que pase todo esto hasta que Dios venga y nos recoja. Eso es lo que la sociedad y el mundo se ha encargado de hacernos pensar que ese es nuestro propósito. Tener una buena niñez, crecer, recibir valores, aprender valores, luego ir a la escuela, levantarse todos los días a las 6 de la mañana, 6:30. Y viviste todo eso, primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto grado, y ahí comienza la pubertad, sexto grado, los problemas, los noviecitos y las noviecitas, su reprenda el diablo. Séptimo grado, llegaste a intermedia. Octavo, noveno, te graduaste. ¡Woohoo! Me gradué con toda high, gloria al Señor. Llegaste al grado 10, la high. Cuarto año, cogiste el College Board, aquí el SAT. Y ahí ya sabes más o menos lo que tú quieres ser. Después que tienes la universidad ya piensas, ya cuando ya tienes tu carrera, ya piensas, no, ya me tengo que cansar porque estoy bien, me estoy cogiendo un par de años, ya tengo 23, 24, 25. Otros son locos y se casan a los 21. Jesús. Te casaste, ahora es el dilema, ¿cuántos hijos quiero tener? Quiero tener 1, no, yo quiero tener 3, no, yo quiero tener la parejita, no, yo quiero tener 6. Eso lo hubiese dicho en el noviazgo. Usted pensó en todo eso, pero nunca pensaste en quién te creó. ¿Por qué es que tú estás vivo? ¿Quién te despierta todas las mañanas? ¿Quién fue el que te guardó? Se nos olvida cuál es el propósito. Pero el mundo te va a hacer pensar y te va a hacer creer que todo esto es tu propósito en la vida. A mí me enseñaron que todas las contestaciones a mis preguntas están ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Pregunta contestada. Ahora mi pregunta hacia ustedes es: ¿por qué es que nosotros nos enfocamos más en lo terrenal
y dejamos a un lado las cosas celestiales o las cosas de arriba, porque hemos pasado más tiempo con el mundo que con el de arriba. Cuando usted pasa más tiempo aquí y usted se concentra en lo de aquí y usted se enfoca en lo de aquí, pues lo de aquí va a ser lo más importante en su vida. Pero cuando usted tiene un encuentro verdadero con Cristo, automáticamente usted deja de pensar en lo de aquí, porque usted se da cuenta que lo de aquí no se va a ir con usted. Se va a quedar, ¿sabe dónde? Aquí. Y usted está haciéndole fortunas ¿para quién? Para el de aquí. Y usted está trabajando para el de aquí. Pastor, deme ejemplos de qué son las cosas de arriba, esas cosas del cielo que menciona la palabra en Colosenses. Pues las busqué y las encontré en Filipenses capítulo 4 verso 8 y dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué cosas tenemos que ocupar nuestra mente? No es en el trabajo, no es en las deudas, no es en cómo voy a pagar esto, cómo voy a dejar de pagar lo otro, no es en cómo voy a resolver ese problema. Si usted supiera que el que le va a ayudar a resolver ese problema está esperando por usted hace rato. Pero el problema es que aún siendo rescatados de una vida vacía y de pecado, aún ya estando en Cristo, tenemos nuestra mente y nuestro enfoque en las cosas de esta tierra. Es que el que esté pensando en este momento que yo estoy diciendo que trabajar es malo y que la familia es mala y que todo esto es malo, yo dije que esto es parte del propósito, pero no es lo más importante. No, ay pastor, que tú me estás diciendo que yo no tengo que trabajar. No, usted tiene que trabajar. Lo dice la palabra también, que el obrero es digno de... Pues claro, todos trabajamos, su pastor trabaja. No, eso no es lo que se está hablando aquí. Se está diciendo de que tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos especifica, que es lo más importante. Y lo más importante son las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque lo que usted obtenga aquí se va a quedar aquí. Lo va a disfrutar otro. Ay, que usted, pues pastor, usted está siendo egoísta. No, yo no estoy siendo egoísta. Yo te estoy diciendo de que tú posiblemente buscando, enfocándote en las cosas de aquí, vas a perder tu salvación. Dime cuál es la excusa. Es como si un troc de excusas se va ahí al frente de tu casa. Hace el troc. Llegó, ay, me pasé. Esa es la tapa dando para que se vacíe. El lugar perfecto para que usted enfoque sus pensamientos son en las cosas que le competen al reino de Dios. ¿Y sabe qué? El mejor ejemplo nos lo da siempre nuestro amado Jesucristo. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo la respuesta a estas preguntas. Y nos enseñó que no existe nada más importante que hacer la voluntad del Padre, que está en el cielo y no la nuestra. En el texto bíblico que acabamos de leer, de Jueces 3, verso 31, habla sobre un hombre que muy probablemente muchos de nosotros no ha escuchado nunca sobre él, Samgar. Todos conocen a Moisés, todos conocen a David, todos conocen a Pablo, todos conocen a Elías, conocen algo de todos ellos. Muy pocos conocemos o conocíamos, ¿verdad?, de Samgar. ¿Saben por qué? Porque solo se menciona el nombre de Samgar 2 veces en la Biblia. En toda la Biblia se menciona en 2 versículos, en Jueces 5:6 y en Jueces 3:31. En Jueces 5:6 para usarlo como una referencia y marcar un tiempo, y Jueces 3:31 fue el texto bíblico que se está usando como base para este mensaje. Pero me llama la atención ese detalle en específico de que es un hombre que muy pocos conocían. Muy pocos habían escuchado hablar de Samgar, pero muy pocos han escuchado hablar de ti. Muchas veces nosotros no somos muy conocidos. Samgar no era muy conocido. Se mencionó 2 veces en toda la Biblia, pero el Señor ahí me ministraba y me decía, si se menciona en mi palabra, es porque
es una persona importante. Muy pocos conocen posiblemente de su vida y de su testimonio. Pero contésteme esta pregunta. ¿Quién es el que debe reconocer cuán importantes somos nosotros en el reino? Dios. Entonces, el Señor te dice, no te enfoques en ser importante ante los ojos de los hombres. Enfócate en que yo, que soy el importante, te reconozca como mío. Yo les dije el tema de esta predicación, ¿no? Vida ordinaria, impacto extraordinario. Todos los que nos encontramos aquí en este día somos considerados importantes. Fíjense que una de las cosas que el enemigo ataca es la identidad del hombre. Y como él ataca la identidad del hombre, te hace pensar que tú no eres nada y que tú no eres nadie. Te hace pensar de que el valor es menor y que tú no vales nada. Pero todos somos considerados importantes ante los ojos de Dios, Guillermo. Porque el Señor fue el que nos creó. Y el Señor fue el que nos formó. Y Él fue el que depositó en nosotros lo que nosotros cargamos. Pero eso que cargamos, pastora, hace falta para este tiempo. Y nosotros lo tenemos bien guardadito. En aquel tiempo, Jehová Dios quitó su mano de protección sobre el pueblo de Israel por ser un pueblo rebelde y dado al pecado. El pueblo de Israel, luego de entrar en la tierra prometida, olvidó lo bueno y misericordioso que Dios había sido con ellos durante 40 años mientras ellos estaban perdidos en el desierto. Lamentablemente, ellos solamente alababan a Dios en las victorias. Lo buscaban cuando estaban en dificultades y en problemas, cuando necesitaban de su ayuda. ¿A quién se le parece eso? Muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando estamos en problemas, cuando estamos metidos en una dificultad que ya nosotros sabemos que ya no tenemos más salida. Ahí de momento te llega un pensamiento. Ay, déjame llamar a fulano que va a la iglesia para que ore por mí. Ellos estaban metidos en un ciclo. ¿Qué pasaba? Llegaba la tribulación. Ellos gemían y le pedían al Señor que le mandara a alguien que los ayudara. El Señor les puso el primer juez. Se arreglaron, comenzaron a hacer las cosas bien. Se les olvidó. Volvieron otra vez a pasarle las cosas mal. Volvieron y le pidieron al Señor. El Señor le da el segundo juez. Vuelven otra vez a hacer las cosas bien. Se vuelven y se olvidan. Piden al Señor. El Señor le da un tercer juez. Y así estuvo en ese ciclo, dándole jueces que lo guiara. Fíjense que no había rey, habían jueces que los estaban guiando. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel muchas veces actuaba como usted y como yo, que se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y se nos olvida todas las bendiciones que hemos recibido. Solamente me enfoco en lo que me está pasando ahora. Se me olvidó que el Señor me protegió de aquel accidente. Se me olvidó que el Señor me protegió y me sanó de aquello, de lo otro, de cuando me dieron la enfermedad, de cuando me dieron aquel diagnóstico. Se me olvidó que el Señor trabajó en mi matrimonio, que salvó y restauró mi matrimonio. Se me olvidó que el Señor trajo a los pies de Cristo y a la iglesia a mis hijos, a mis hijas, que trajo a mis padres. Se nos olvidó. Y venimos solamente cuando lo necesitamos. Y así sucedió por muchos años, al punto de que el Señor permitió que su pueblo fuera oprimido por los enemigos. Escúcheme, esto es palabra de Dios. El Señor Jehová Dios permitió que el pueblo de Israel fuera oprimido. Sí, Él lo permitió. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Los filisteos. Eran uno de tantos enemigos que ellos tenían. Miren lo que dice el próximo versículo donde menciona el nombre de Samgar. Jueces 5:6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas torcidas. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor permite que el pueblo de Israel fuera oprimido por causa de su pecado, o sea, que ¿qué causa el pecado? Que el Señor quite la mano. Muchos quieren estar en pecado y continuar protegidos bajo la mano de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14 verso 12. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Y ese camino es el camino de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos.
El camino de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos es el camino que nos parece a nosotros que es recto. El que nos parece que es bueno, porque para mí es bueno, pero es que no todo lo que para nosotros parece bueno es bueno. Nosotros estamos muy enfocados en lo bueno. Y Dios está enfocado en darte lo perfecto. Aunque cueste un precio alto, tenemos que mantenernos en el camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo Jesús. ¿Qué es una persona ordinaria? Una persona ordinaria es una persona que no se destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal. Samgar no estaba enfocado en ser alguien importante. Él estaba enfocado en hacer lo que Dios pedía que él hiciera. Dios utilizó al único hombre que estaba dispuesto y disponible para hacer su voluntad y no la de él. Y utilizó a Samgar, al que nadie conocía, del que nadie había oído. Y yo sé que muchas veces nosotros pensamos, Dios mío, pero ¿y qué puedo hacer yo? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Cómo será que el Señor me quiere utilizar a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y el Señor escoge a personas ordinarias, a personas que parecen comunes y corrientes, para cumplir su divina y perfecta voluntad. Y eso fue lo que ocurrió con Samgar. Samgar no estaba pensando en que yo quiero ser el más importante, no. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer y en el momento que Dios lo necesitó, él estuvo disponible. O sea que eso es una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, de que cuando el Señor me necesite, yo debo estar disponible. Debo estar disponible. No le puedo decir, estoy ocupado. Pero además de estar disponible, yo tengo que estar dispuesto, porque yo puedo estar disponible, pero cuando me dice, sí, ¿está disponible? Estoy disponible 24/7. Pero ¿estás dispuesto? Yo creo que tengo unas cositas que hacer. Pero ¿y qué tal cuando ya yo haya tenido mis 3 hijos y ya pues los hijos ya estén en la universidad y ya, pues ya yo esté ahí más tranquilo? ¿Cuándo era que el Señor te necesitaba? En ese momento. ¿Cuándo es que el Señor te necesita, pueblo? Es ahora. Y si yo lo sé, cuando yo sé algo y yo no lo hago, ¿qué es eso? Desobediencia. Y cuando eres muy, muy desobediente, ¿qué es eso? Rebelión. Él usó al común y corriente, al ordinario, al que no era conocido por absolutamente nadie, al que todos quizás criticaban, al que ni siquiera era de su pueblo, porque Samgar era extranjero. Samgar no era israelita, él era extranjero. Y el Señor lo utiliza a él para hacer una gran hazaña. El texto dice que él salvó a Israel, el pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que él mató a 600 filisteos con una guijada de buey. Enséñame la guijada de buey. Mira, eso es una guijada de buey. Esa es moderna. En aquel tiempo era una vara de algunos 2.5 metros y le ponían en uno de los extremos, le ponían una punta afilada, algo así como eso. Y en el otro extremo tenía como una pala, como algo en forma de pala. ¿Para qué? La pala era para quitar la tierra de las herraduras, no las herraduras, de las patas de los bueyes, para poderle limpiar esa parte. Y la otra parte era, mira, en Puerto Rico le decimos, para apoyar al buey, para que se moviera, estimularlo para que no se quedara quieto. Entonces, si él veía que los bueyes se quedaban ahí, pues él le metía un puyazo, no muy duro, obviamente, no era que lo iba a apuñalar, tú sabes, un puyazo y el buey empezaba a seguir arando la tierra. Fíjense, ¿por qué yo les dije que Samgar era común y corriente? Porque él posiblemente trabajaba en lo que era la agricultura. Él salía a trabajar todos los días. Y el Señor en ese momento está viendo lo que está pasando, porque aunque el Señor lo permite, Él está pendiente. ¿Ve? ¿Por qué lo permite? Pues por el pecado del pueblo. Pueblo, si nosotros seguimos pecando y llevando la vida que nosotros llevamos, no podemos pedirle al Señor que tenga su mano protectora protegiéndote todo momento. Lamentablemente no funciona así. No funciona así. Pero el Señor te quiere ver así. El Señor no nos quiere ver así. El Señor nos quiere ver bien.
El Señor quiere que nosotros simplemente hagamos su voluntad. Y todo lo demás Él se va a encargar. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces usted está buscando la añadidura sin buscar el reino de Dios. No funciona así. Haga el vocal. Y lo peor es que ustedes me siguen. Tenemos que enfocarnos en lo más importante. Y lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor tiene que, permitir lo que para ti es una soledad. Fíjate, lo que para ti parece que es una soledad, pero el Señor lo está permitiendo para poderte, orillar y alarte. Mira, te tira el lacito. Así. Y te jala hacia Él. Realmente el Señor, como dice su palabra, siempre va a obrar de la misma manera. Él va a utilizar lo vil, lo menospreciado, lo no conocido, lo común y corriente, aquel que no tiene fama, aquel que nadie conoce, aquel que parece que no tiene nada. Mira, Moisés era tartamudo, lo dijo la pastora, pero aún así al Señor le plació utilizarlo. Tenía una relación con Moisés directamente, Steven, una relación con él, al punto de que él subía, le daban instrucciones, pero era visible. Entonces, ¿por qué es que nosotros decimos que oramos pero no es visible? Samgar, una persona común y corriente, una persona ordinaria, pero viviendo en un tiempo crucial para hacer lo que el Señor necesitaba, que era salvar y libertar a su pueblo. Y precisamente el enemigo viene a tu vida para que tú cojas el camino torcido. Él va a poner resistencia en el camino principal. ¿Y quién es el camino principal? Es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él va a poner resistencia para que usted no tenga un verdadero encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué me dice a mí la palabra? Que yo debo de resistir al diablo y de vosotros va a huir. Yo debo resistir, pero no es huyendo. No es cogiendo los caminitos, el caminito de la mentira. Déjame coger el de la murmuración. Uy, en ese ya no cabe más nadie, no se meta ahí. Ese camino está pero lleno. Bueno, que lo están expandiendo, eso lo están agrandando. Sí, ya ese no es camino, ya ese es autopista. Sí, eso es lo que quiere el enemigo. Quiere que se tuerza tu camino para que no te encuentres con Jesucristo. Samgar, no conocido, ordinario, pero necesario. Lo voy a repetir otra vez. Era ordinario, pero era necesario. ¿Por qué? Porque estaba disponible y dispuesto para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué pasa? Que habían unos filisteos que le estaban haciendo la vida imposible. Y él viene y llama a Samgar y le dice: Samgar, necesito que tú te enfrentes a los filisteos. ¿Y qué le dijo Samgar? No, yo no puedo. No, lo que pasa es que yo no tengo un ejército como los filisteos. Yo no tengo la gente necesaria. No, es que yo no tengo armas. Dios, yo no tengo armas para ir a enfrentar a ese ejército organizado. Usted sabe lo que son 600 personas, 600 soldados, todos y cada uno de ellos armados. Le dice: mira, yo necesito que tú salves a mi pueblo. Mi pueblo está cogiendo caminos torcidos y se están desviando de mi presencia. Se están desviando de hacer lo que realmente importa, que son las cosas de arriba, las cosas celestiales, lo que es el reino de Dios. Y él lo llamó, pero Samgar, aún no siendo nadie, Javi, no dijo que no. Él no dijo que no. Él no dijo: no, yo mejor me quedo aquí arando los bueyes. Él no dijo eso. Él utilizó, como dijo la pastora, lo que tenía en la mano. ¿Sabe por qué? Porque nunca se trató de las armas. Siempre se trató de Dios. Nunca se trató de quién tú eres. Se trata de quién es Él en tu vida. Nunca se trata de lo que tú puedas tener, sino de lo que tú puedas hacer para colaborar para Él. De eso es que se trata todo. ¿Qué tenía el Señor Jesús? Un corazón dispuesto
a ser sacrificado. No le digas más al Señor, no estoy preparado. El propósito de Dios y su voluntad es que tú puedas poner por obra aquello que ya Él puso en ti. Hoy es un muy buen día, pueblo de Dios, para venir delante de su presencia y entregarle lo que tienes en tu mano.